Derivado de la cuarentena por coronavirus, los reportes por violencia familiar en México se incrementaron. Esto quiere decir que miles de víctimas, en su mayoría mujeres, están confinadas con sus posibles agresores. Un análisis de causa en común muestra que las investigaciones por este delito aumentaron 16% en comparación con el primer bimestre del año pasado, lo que en promedio equivale a 500 investigaciones diarias a nivel nacional. Y esto es solo lo que se conoce. Tenemos que reconocer que hay miles y miles que no llegan al Ministerio Público, que las mujeres se quedan calladas, que los niños se quedan callados. Y con un confinamiento tan fuerte, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades donde vive mucha gente en un espacio muy chiquito. Un claro ejemplo es la Ciudad de México, donde se ha presentado el mayor número de casos por COVID-19, de tal forma que el confinamiento es más severo. Los porcentajes hablan por sí solos. De febrero a marzo de 2020, las llamadas por violencia familiar al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México aumentaron casi al doble. Y hay que señalar también dos datos muy interesantes. Primero, el 66% de esas mujeres indican que son víctimas de violencia física y 22% que son víctimas de violencia psicoemocional. Este tema es tan importante que hoy en día se ha mantenido en un panorama muy amplio e incluso tendencia a nivel mundial. La violencia contra las mujeres dentro y fuera de los hogares se ha profundizado durante el confinamiento por la emergencia sanitaria de COVID-19. Desde el inicio de la cuarentena se ha observado un mayor número de llamadas procedentes al 911 y las líneas alternas de denuncia de violencia doméstica. Además de las llamadas de emergencia, las búsquedas en Google relacionadas con las denuncias y la violencia en hogares han alcanzado mayores niveles. Aunque las llamadas de auxilio no son suficientes para determinar con certeza la tendencia de violencia doméstica, sí son un referente para monitorear el impacto de la crisis económica y sanitaria al interior de los hogares. Google Trends, una herramienta que identifica la tendencia e interés de búsquedas de los usuarios en Internet respecto a periodos y localidades determinadas, bajo una escala donde el 1 es el punto mínimo y el 100 el punto máximo de interés. Utilizando la data de esta herramienta se identificaron alzas importantes en el interés de la población en conocer protocolos e información sobre las llamadas de emergencia por violencia doméstica. La evolución de búsquedas de enero a mayo de 2020 sobre temas relacionados a la violencia doméstica mantiene una tendencia continua, acentuando los índices altos de violencia de género que se vivía en México desde antes de que el gobierno de Ciudad de México anunciara el confinamiento oficial por COVID-19. Una vez implementada la cuarentena en México, los intereses hacia los temas de violencia en casa, violencia familiar y el llamado de ayuda incrementaron, con picos de interés por arriba de los 75 puntos durante abril y mayo. Aunque la violencia perpetrada contra las mujeres en su análisis estructural es un fenómeno que existe y crece previo a la emergencia sanitaria, sí se puede identificar una profundización mayor de la violencia ejercida al interior de los hogares. La violencia doméstica actualmente mantiene en silencio a víctimas amenazadas, con miedo o marginación informativa o tecnológica. La problemática de violencia en los hogares podría ser aún más grande.